Buenas noches, gracias por estar una semana más viendo el programa La Voz de Dios. Decir que hoy tendremos un programa lleno de bendición. Les pedimos que no se muevan de sus asientos porque vamos a disfrutar de la presencia del Señor. Hoy en el espacio de alabanza, Ángel, tenemos a un hermano de fuera, ¿no? Así es, Sergio. Tenemos entre nosotros a nuestro hermano Elkin DC de Colombia, un hermano con muchos proyectos, con un futuro y un potencial bastante elevado, y entendemos que la mano del Señor se hace extensible a través de estos hermanos por todo el mundo, y esperamos que cada uno de los espectadores que están en medio de nosotros una semana más puedan disfrutar de las bendiciones que tiene el Padre para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Recordarles que una semana más el teléfono del programa es el 658 1045 15, que se pongan en contacto por medio de llamada o WhatsApp, o que dejen su petición en los comentarios del programa, y el grupo de intercesión liderado por el hermano Antonio estará intercediendo y orando por sus peticiones. Sin más, empezamos el programa. Dios les bendiga. Bendiciones, bienvenidos una semana más a nuestro espacio de alabanza. Tenemos entre nosotros esta noche al hermano Elkin DC de Colombia, un hermano con un futuro en el Señor precioso, y entendemos que la mano del Señor sigue utilizándose de aquellos hermanos que siguen adorando con un corazón limpio, puro, verdadero y sencillo delante de los ojos del Señor. Vamos a dar paso a un videoclip donde podrán ver la bendición del Señor derramada a través de la alabanza. Dios les bendiga. Dentro vídeo. Señor, Dios de eterna compasión, escucha nuestra oración. Hoy venimos ante ti postrados, humillados, Dios pedimos tu perdón. Mi esperanza está en tu amor, y venimos ante ti postrados, sana mi tierra, cura al enfermo, limpia los aires, sopla vida, danos vida, venga tu reino, se haga tu voluntad en la tierra y el cielo, sopla vida, danos vida, Dios. Señor, Dios de eterna compasión, escucha nuestra oración. Hoy venimos ante ti postrados, humillados, Dios pedimos tu perdón. Mi esperanza está en tu amor, y venimos ante ti postrados, humillados. Sana mi tierra, cura al enfermo, limpia los aires,
Bienvenido, hermano Elkin. Es una bendición tenerte esta noche entre nosotros en nuestro programa La Voz de Dios. Bendiciones, hermano. Hola, hola a todos los amigos de Salvación Online. Es un privilegio, es un placer para mí poderles acompañar en esta noche. Estoy muy contento, de verdad que sí. Cuando mi amigo Ángel me hizo la invitación, lo tuve mucho en mi corazón. Y bueno, estaba esperando la oportunidad para poder comunicarme con ustedes y tener este tiempo maravilloso. Elkin, nos gustaría empezar conociendo un poquito de tu persona y cuáles fueron tus inicios en los caminos del Señor. Bueno, casi no es fácil para mí a veces autocalificarme, pero sí tengo un concepto muy claro acerca de toda esta trayectoria en Dios. Yo considero que simplemente soy un joven ordinario haciendo cosas extraordinarias. Y me gusta pensar de esa manera en realidad. Me gusta pensar de que un simple joven común haciendo cosas que trascienden y ayudan al crecimiento de la vida de otras personas, eso me gusta, de hecho me gusta pensarlo. Ese sería el calificativo que daría en medio de todo esto y en realidad toda la gloria y toda la honra sea al Señor, porque cuando yo recuerdo, tengo noción de mi niñez y mi adolescencia, en realidad no fue muy fácil. Cuando creces en un hogar algo disfuncional, creces con muchos falentes, hay muchos falentes a la hora de enfrentar los procesos verdaderos de la vida. Y todas estas cosas que te afectaron como niño empiezan a relucir en tu vida adulta y empiezan a impedirte el crecimiento, a impedir que tomes decisiones acertadas para seguir avanzando. Se vuelven en un obstáculo tremendo en el camino porque es una capacidad lesionada a la hora de pensar y tomar decisiones, como lo había dicho. Pero eso fue lo bueno también, que en medio de la imposibilidad humana, el amor de Dios, la paz de Dios, la cobertura de Dios en mi vida le da valor y sentido a mi caminar y empiezo a conocer mi destino. No dejo de ser un joven ordinario. Lo extraordinario que tengo es por causa de la sangre de Cristo, por causa del amor de Dios en mi vida. Eso ha sido en realidad la punta de lanza en medio de todo esto. Cuando me preguntan cómo lo estás logrando, qué has hecho, y bueno, lo único en realidad que he hecho es permanecer, seguir adelante, confiando en Él, buscándolo a Él, y el resto lo ha hecho la poderosa mano del Señor. Sabemos que dedicaste un tiempo como misionero en la obra del Señor. ¿Nos podrías comentar cómo fue la experiencia que viviste en aquel tiempo? Sí. Yo prácticamente he sido cristiano desde niño, pero mi encuentro con el Señor Jesucristo lo tuve hace 25 años. Tenía de 13 a 14 años, si no estoy mal. Conocí al Señor a los 4 meses de haber entrado a los caminos del Señor, buscando a Dios, buscando la presencia del Señor. El Señor me llama al servicio, al ministerio. Fue una honra para mí, tenía 13 años. Comencé a ejecutar un poco la música dentro de aquella congregación donde estaba, y empecé a buscar a Dios y rápidamente Dios fue direccionándome y abriendo camino hacia lo que tenía que hacer. Empecé en la obra misionera a viajar a montañas, a los pantanos, a muchos lugares, predicando el evangelio, ministrando adoración, ministrando la vida de las personas, y fue un recorrido largo, de verdad. Fueron 17 años en la obra misionera, acompañando a ministros, a personas de Dios y avanzando. No fue fácil, de verdad que no fue fácil. Fueron tiempos muchos de ellos difíciles, pero con la satisfacción verdaderamente que lo que lo hice fue para Dios, y lo hice para el crecimiento de su nombre y para la expansión del evangelio. Fueron aproximadamente, haciendo la obra misionera como misionero como tal, como algo de 10 años aproximadamente. Los otros 7 años ya comenzamos a desarrollar el ministerio en la etapa que hoy estamos avanzando hoy en día. Pero, ¿qué te digo? O sea, fueron 10 años maravillosos, fueron 10 años bien vividos. Gasté mi vida, gasté esa parte de mi vida, ese episodio de mi vida lo gasté sirviendo en la obra del Señor. Y puedo decirlo,
sin derecho a equivocarme, y mirándolos a los ojos, vale la pena servir al Señor, vale la pena hacer su obra, vale la pena estar en sus caminos, vale la pena. De verdad que la mayor paga que hay en el mundo, la mayor recompensa es la del servicio a Dios. Es un privilegio, hermano Elkin, saber que hay vidas que siguen dedicándose exclusivamente a la labor que hemos sido llamados. Esperamos que se sigan levantando hombres en todo el mundo que puedan hacer extensible el mensaje del Señor. Hermano Elkin, sabemos que a raíz de ese ministerio se fraguó en tu corazón el ministerio de la alabanza. Nos gustaría conocer un poquito más de ese tiempo y que nos deleitaras con alguna de las alabanzas que el Señor puso en tu corazón. Claro que sí. A todos mis amigos de la voz de Dios, de verdad que vuelvo a decirlo, es una bendición para mí poder estar con ustedes y ojalá Dios bendito permita que cada una de estas canciones que el Señor me ha entregado pueda hacer algo especial en su corazón. Así que bueno, sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a cantar algo. Hay una preciosa canción que el Señor me entregó en estos días que se llama Sana mi tierra. Ha sido tremendo lo que el Señor ha estado haciendo a través de las naciones por medio de esta canción. Ha sido maravilloso. Bueno, lo he escrito aquí en este pedazo de cielo. Yo lo llamo pedazo de cielo. Esto es un pedazo de cielo. Aquí escribo mis canciones, aquí tengo mi tiempo con Él y ahí viene todo lo que viene de parte del Señor. Entonces quiero que esta canción pueda ministrar tu vida. La Biblia dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si mi pueblo se humilla en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, verdaderamente es propicio lo que vamos a cantar. Y es importante porque primeramente fue una oración y se convirtió en una preciosa canción. Así que quiero que puedas deleitarte con ella. Es un texto bíblico que estaba orando y en medio de todo ese mover espiritual el Señor me comenzó a dar una preciosa melodía y aquí salió pues por lo menos este precioso tema, Sana mi tierra. Así que quiero que lo cantes conmigo, quiero que lo puedas cantar. Elkin, puedes poner el reverb. Oh, Dios de eterna compasión, escucha nuestra oración. Hoy venimos ante ti postrados, humillados, Dios. Dios, pedimos tu perdón. Mi esperanza está en tu amor. Y venimos ante ti postrados, humillados. Sana mi tierra, cura al enfermo, limpia los aires, sopla vida, danos vida, venga tu reino, se haga tu voluntad en la tierra y el cielo, sopla vida, danos vida, Dios. Sopla vida, Dios, danos tu perdón, sánanos, Señor. Oh, ven, Dios, sopla vida, Dios, danos tu perdón, sánanos, Señor. Oh, ven, Dios, sopla vida, Dios, danos
limpia los aires, sopla vida, danos vida, venga tu reino, se haga tu voluntad en la tierra y el cielo. Sopla vida, danos vida, Dios. Te pedimos que sane nuestra tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus ojos, ya no sigas más triste. Quizás estás cansado de tanto esperar. Han pasado días sin ver lo que pediste. Sientes que en tus fuerzas ya no puedes más. No te detengas, pronto habrá un final. Hoy del cielo vienen fuerzas para continuar. Que no me falte la fe. Que no me falte la fe. En oración vendrán respuestas. Es Dios quien abre y cierra puertas. Que no me falte la fe. Que no me falte la fe. Que no me falte la fe. Aunque dura sea la prueba, yo confío y mi alma espera. Que no me falte la fe. Oh, 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 que no me falte la fe. Que no me falte la fe. En oración vendrán respuestas. Es Dios quien abre y cierra puertas. Que no me falte la fe. Que no me falte la fe. No, no. Que no me falte la fe. Aunque dura sea la prueba, yo confío y mi alma espera. Que no me falte la fe. Que el Señor te siga bendiciendo, Elkin. Se ha cambiado el ambiente y hemos salido bendecidos a través de esta alabanza. Se ha movido el Espíritu del Señor. Esperamos pronto tenerte en medio de nosotros y hacer una entrevista un poquito más extensa y poder conocer un poquito más tu ministerio en profundidad. Que la paz del Señor esté contigo. Bendiciones. Te felicito, adelante, de verdad que adelante, adelante, adelante. Dios les irá mostrando nuevas maneras, nuevas estrategias en medio del proceso y que Dios les bendiga. Y bueno. Amén, hermano Elkin. Gracias a ti desde Barcelona, España, y que la bendición del Señor te siga allá donde vayas. Bendiciones. Bueno, damos fin al espacio de alabanza en esta noche y ahora pasamos con nuestro hermano Sergio al espacio de entrevista, donde tenemos un hermano muy especial, César Vidal, que esperamos que la bendición del Señor se siga moviendo a través de esta preciosa entrevista en esta noche. Adelante, Sergio. Buenas noches, pues damos paso al espacio de entrevista
Como decía el hermano Ángel, tenemos hoy con nosotros a un invitado especial. Yo considero que todos los invitados son especiales porque todos pueden aportar algo para la gloria del Señor, pero hoy la persona que tenemos entre nosotros es un hombre reconocido internacionalmente. Él era de España, pero se fue a los Estados Unidos y su nombre es César Vidal. Te damos gracias, hermano César, de que nos haya dado la oportunidad de poder estar en esta noche en el programa La Voz de Dios y hacerte esta entrevista. Dios te bendiga mucho. Para mí es un placer y un privilegio el poder compartir unos minutos con vosotros, o sea que encantado, ¿no? Yo tengo una regla que es la de atender a todo el mundo. A veces, lamentablemente, por cuestiones de agenda, se hace más difícil de lo que yo desearía, pero yo siempre tengo las puertas abiertas. Para empezar esta entrevista, hermano César, vamos a hacer un pequeño resumen de tu biografía. Sabemos que no podremos extendernos al completo porque es mucha información, pero hemos hecho un poquito una investigación. Sabemos que naciste en el 1958 en Puente de Vallecas, una zona suburbial del sur de Madrid, que tu infancia ha sido marcada por la escasez, pero esto no te fue de impedimento de poder, durante toda tu trayectoria, alcanzar muchos títulos como los que posees actualmente, que es un doctorado en Derecho, un doctorado en Historia, un doctorado en Filosofía, un doctorado en Teología. Hablas 8 idiomas, traduces hasta 16, entre ellos el latín, el ruso y el hebreo. Has sido locutor de radio, has sido tertuliano de programas de televisión y has escrito infinidad de novelas. Lo que queremos, o la primera pregunta que queremos hacerle, o es más que una pregunta, un mensaje para la gente que nos esté escuchando, para que de alguna manera aquellos jóvenes que quizá les cueste estudiar valoren el poder pues asistir a un colegio, o valoren el poder tener una educación y alcanzar una serie de conocimientos. Yo tengo que recordar que cuando yo empecé a ir al colegio, cuando era un niño, mi padre tuvo que aceptar un trabajo adicional al trabajo que tenía solo para poderme pagar el colegio. Y no era un colegio de élite, o sea, no estoy hablando de que me enviara al Pilar o cosa parecida, pero era un colegio privado. Había que pagarlo, mi padre tuvo que aceptar un trabajo por las tardes solo para pagarme el colegio en su día. Y era una época en que era muy común que muchos chicos no estudiaran. Yo recuerdo muchos compañeros míos que hicieron el curso de ingreso conmigo en ese colegio que luego no pasaron al bachillerato. Recuerdo muchos que se quedaron en primero y segundo de bachillerato, que aspiraban solo a terminar el bachillerato elemental. Por supuesto, nada de hacer el bachillerato superior o estudiarlo en la universidad. Es decir, las posibilidades para trabajar eran muchísimo menores. Y recuerdo que una de las, quizá de las cosas que a mí más me impresionaba de lo que se podía ver cuando yo era un niño, era, por ejemplo, la cantidad de niños de 11, 12, 13, 14 años que se ganaban la vida llevando unas cestas inmensas de mantequerías leonesas, de economatos, etcétera, porque era la manera de vivir. No estudiaban, empezaban a trabajar siendo niños. Y recuerdo, y es una de esas imágenes que no se te borra, recuerdo una vez uno de estos niños, que debía tener mi edad, 11, 12 años, que se subió los 3 pisos hasta llegar a mi casa con una de esas cestas enormes de un economato, y que efectivamente yo en ese momento pensé, bueno, yo tengo una enorme suerte pudiendo estudiar, porque yo podría estar llevando cestas de estas que pesan más que yo, de casa en casa, subiendo escaleras, y sin embargo yo tengo la posibilidad de que no sea así. No sé qué sería de este niño, no lo volví a ver, pero en cualquiera de los casos, en aquella época era muy difícil, no había las posibilidades que ahora, ni las becas de ahora, ni la legalidad de ahora que te obliga a estudiar, etcétera. Y por el contrario, en buena medida la sociedad te sacaba inmediatamente de estudiar y te ponía a trabajar. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que oí a mis padres es: el primer año que suspendas, te sacamos del colegio y te ponemos a trabajar. O sea, esa era la vida. Y yo creo que es muy importante que los jóvenes se den cuenta de que, primero, poder estudiar es un privilegio que no han tenido
pues prácticamente casi todas las generaciones antes de ellos. Esa es la primera cuestión. Segundo, que es muy difícil que llegues a algún sitio en esta vida, no voy a decir muy lejos, a algún sitio en esta vida sin tener alguna formación. Es muy difícil. Es decir, hay casos excepcionales, a lo mejor empiezas a montar tiendas de zapatos y eres un genio del marketing y acabas teniendo cadenas de zapatos, pero eso es algo muy extraordinario, es muy difícil, se da muy rara vez. Sin un mínimo de formación es imposible llegar a ningún sitio. Y hay un tercer elemento que a mí me parece también tremendamente importante, ¿no? Y que aparece en el capítulo 12 del Eclesiastés, y es el recuerdo de que la juventud no dura siempre. En la juventud, en la infancia, lo que se traduce en la Reina Valera como juventud en realidad es mocedad, es un espacio de tiempo entre la infancia y la juventud, es más el periodo de la adolescencia. En ese periodo uno tiene que darse cuenta de que las cosas en esta vida no se eternizan, la infancia no es eterna, la adolescencia no es eterna, la juventud no es eterna. Y tienes que tomar decisiones que van a influir en tu vida y tienes que tomar decisiones además en las que el faro tiene que ser Dios. Te tienes que acordar de tu Creador en esos días de mocedad y a partir de ahí darte cuenta de que además esos días se acaban y que tienes que empezar a ordenar tu vida desde momentos tan tempranos. Muy bien, yo creo que es un mensaje muy interesante para todos aquellos que nos están escuchando, jóvenes y no tan jóvenes, que estén pues planteándose la oportunidad de poder estudiar, y también para aquellos que no valoran quizá el poder tener una educación, que den importancia a lo que es formarse y poder tener un conocimiento para el día de mañana pues estar mejor posicionados en la sociedad. Sabemos que usted nació en un entorno católico, pertenecía a la Iglesia Católica cuando usted era un niño, pero a la edad de 14 años usted se fue hacia la rama de los testigos de Jehová, y 5 años más tarde sus creencias se vieron afectadas de alguna forma. ¿Nos puede explicar un poco esta trayectoria a nivel personal? A ver, yo nací en una familia que era católica, como yo creo que eran católicos pues más del 99% de los españoles en aquella época, ¿no? Entonces, pues vida totalmente católica, es decir, y además en una época en que la Iglesia Católica sigue manteniendo mucho poder en España, pero el peso social que tenía en el año 58, en los años 60, era infinitamente mayor que ahora. Es decir, una persona que ahora la pudiéramos teletransportar a los años 70 y que fuera por la calle, pues una de las primeras cosas que vería es en los balcones las ramas de olivos o las palmas del Domingo de Ramos, ¿no? Que se celebraba el Domingo de Ramos y ahí se quedaban atadas las palmas y los ramos de olivo por un año entero, y eso era balcón tras balcón tras balcón, o sea, era una cosa normal en todos los barrios de España. Eso desapareció hace muchísimos años. No sé si hay alguien que todavía cuelga palmas, pero me da la sensación de que debe ser algo muy excepcional. Y esa presencia de la Iglesia Católica estaba en todo. Llegaba la Semana Santa y, por ejemplo, los cines dejaban de emitir la programación habitual de los cines y te emitían pues Ben-Hur o los 10 mandamientos o cosas de este tipo, ¿no? Es decir, el peso era muy grande. En medio de esa situación, pues lógicamente a mí me bautizaron dentro de la Iglesia Católica cuando era niño. Lógicamente yo hice la primera comunión y además te preparaban para la primera comunión en la escuela a la que estuvieras yendo, como fue mi caso, y lógicamente en un momento determinado yo también me confirmé con 12 años. Esto ya no era tan generalizado, pero aún así yo creo que la mayoría de los niños se confirmaba a los 12 años y por supuesto la gente en un momento determinado se casaba por la Iglesia Católica, porque no casarse por la Iglesia Católica era implanteable. Es decir, el laberinto de problemas y obstáculos que le planteaba una persona no casarse por la Iglesia Católica era inmenso, hasta tal punto que, por ejemplo, mucha gente que era atea y que, por ejemplo, militaba en el Partido Comunista, tenía algún amigo que era sacerdote y que los casaba de todas formas para evitarles todo el lío de tener que aparecer como alguien que se había separado de la Iglesia Católica, con el estigma y la mancha que eso significaba, etc. De manera que mi vida
Fue una vida, yo diría que la típica del católico de a pie, quizá algo más piadosa en algunos aspectos, fundamentalmente una práctica religiosa, y en un momento determinado, cuando yo tenía 9 años, además el colegio en el que yo ingresé era un colegio religioso, con lo cual la educación todavía estaba más impregnada de un catolicismo total. O sea, pero incluso en el colegio donde yo hice la primaria, que no era un colegio católico, se empezaban las clases rezando el Ave María y había imágenes en todas las clases, es decir, que eso era de alguna manera la tónica general. En torno a los 14 años yo seguía siendo católico, pero empezaba a tener serias dudas sobre la veracidad de lo que decía la Biblia, sobre el hecho de que lo que decía la Biblia, en vez de ser verdad, pues fuera algún mito simbólico. Y esa sensación no me vino de conversaciones que yo escuchara en casa o en la calle, me vino precisamente de profesores del colegio, que de pronto te llegaban y te decían que el diluvio, pues que era un mito. El diluvio había sido una inundación grande y, en fin, en la Biblia pues lo habían reflejado de esa manera. La Torre de Babel no había sucedido jamás. Eso era un mito para explicar cómo se había producido el cambio de lenguas en el ser humano. En fin, todo en este sentido. Y esto a la Iglesia Católica en el fondo le importa poco, porque la Iglesia Católica no se ha fundado históricamente jamás en la Biblia, sino en la autoridad de su jerarquía. Y bueno, mientras tú creas en su jerarquía, pues puedes creer que la Biblia está repleta de mitos y que no tiene ninguna base histórica, siempre que tú te sometas a su jerarquía. Yo estoy convencido de que si yo hubiera seguido en esa línea un par de años más, posiblemente hubiera terminado entrando en las filas de los descreídos, es decir, de gente que puede mantenerse en una práctica más o menos rutinaria católica, aunque si tengo que ver a mis compañeros del colegio, en esa práctica no se ha mantenido nadie, casi nadie, es decir, se casaron por la Iglesia muchos de ellos, pero luego lo que es la práctica religiosa pues es algo que abandonaron hace muchos años, y seguramente mi caso hubiera sido parecido, yo hubiera terminado pues en las filas de los agnósticos, o como yo tenía cierta inquietud espiritual, Dios sabe dónde. Pero lo que se produjo fue que llegaron a casa los testigos de Jehová, y no es que entrara mi familia, quien entré fui yo. Es decir, yo recuerdo que llegaron a casa un verano, en una fecha que debía de ser más o menos como el día de hoy, y mi madre no tenía ganas de atender a los 2 chicos que llegaron, que eran 2 chicos jóvenes. Yo me puse a charlar con ellos y a partir de ahí quedé enganchado y entré en los testigos de Jehová con bastante oposición de mi familia. Cuando yo dejé los testigos de Jehová, mi madre seguía estudiando con ellos. Hubo una época en que mi padre también estudió con ellos, pero realmente el único que entró, se bautizó, incluso hizo el precursorado en varias ocasiones, fui yo. ¿Cómo es que salgo yo de los testigos de Jehová? Bueno, voy a intentar hacer la historia corta y limitarme un poco a las líneas maestras. Cuando yo llegué a la universidad, en el año 75, y era testigo de Jehová, por supuesto yo tenía un enorme interés en compartir mis creencias religiosas con mis compañeros. Y mi primera sorpresa fue ver que cuando yo les hablaba a mis compañeros, intentaba hablarles de la Biblia, la primera objeción que ellos planteaban era: ¿y por qué crees en que la Biblia es la palabra de Dios y no lo es el Corán? O no lo es la Bhagavad Gita, o no lo es otro libro, ¿no? Es decir, ¿por qué este libro religioso y no otro libro religioso? Y entonces, tras darle muchas vueltas, yo dije, bueno, ¿qué argumento podría ser un argumento de peso para mis compañeros de universidad que les muestre que la Biblia es la palabra de Dios? Y yo llegué a la conclusión de que las profecías cumplidas eran un argumento de peso. Pero al mismo tiempo pensé, bueno, pero no pueden ser todas las profecías, porque claro, si yo llego a un compañero de universidad y le empiezo a hablar de las profecías sobre Nabucodonosor que se cumplieron, lo primero que me va a decir es quién es Nabucodonosor y a ver esto dónde está. O sea, esto es muy complicado. Y entonces dije, bueno, las profecías mesiánicas. La gente, aunque solo sea por las películas que ha visto, por la Semana Santa, por la Navidad, sabe que hay una serie de hechos en la vida de Jesús. Entonces yo le puedo mostrar que efectivamente esos hechos se profetizaron siglos antes. Entonces yo voy a Miqueas y le digo, mira, efectivamente Jesús nació en Belén,
en Miqueas 5, y para que veas, Miqueas 8 siglos antes del nacimiento de Cristo ya anunció que el Mesías nacería en Belén. De modo que lo que me voy a hacer es un fichero de profecías mesiánicas y en un momento determinado, pues a cualquiera de estos que enganche le empieza a soltar una profecía tras otra y es un argumento muy contundente. En paralelo a esto sucedía otra cosa. Yo había estudiado el bachillerato de letras y había hecho 2 años de griego y además muy bien, los 2 años me habían dado matrícula de honor y primero yo tenía un gran deseo de no perder una lengua que había estudiado 2 años, por supuesto, y que te había costado un esfuerzo. Pero en este caso tenía un deseo añadido, porque el griego es la lengua en que se redactó el Nuevo Testamento. De modo que yo me compré un Nuevo Testamento griego y todos los días procuraba leer 2, 3, 4 capítulos en griego para no perder la lengua e incluso ir desarrollando mi conocimiento. Y entonces sucedieron 2 cosas en paralelo que fueron realmente como un mazazo. La primera es que me empiezo a encontrar profecías mesiánicas que cumple el propio Jehová. Entonces yo llego a Isaías, capítulo 40, versículos del 1 al 3, y me habla de una voz que hablaría, que clamaría en el desierto y que abriría camino a Jehová nuestro Dios. Pero cuando yo iba a los evangelios, a quien le había abierto camino era a Jesús. Luego, o evidentemente Jesús era Jehová nuestro Dios, o aquí Isaías y Mateo y Juan y Lucas no se aclaraban. Llegaba a Zacarías 11, 12 y 13 y veía que a Jehová lo iban a valorar en 30 monedas de plata. Y de nuevo aquello no encajaba con la teología de los testigos de Jehová, porque efectivamente se suponía que era un Dios creado, que era Jesús el que había sido valorado en 30 monedas de plata, no el propio Jehová, él valorado en 30 monedas de plata. Y claro, yo me fui dando cuenta de que lo que la Biblia decía sobre el Mesías desde el Antiguo Testamento no era lo que decía la teología de los testigos de Jehová. Esto ya era suficiente para quitarte el sueño. Pero claro, lo que iba surgiendo al mismo tiempo de la lectura del Nuevo Testamento era tremendo. Porque claro, yo llegaba a un texto, lo leía y yo decía, esto no puede ser. O sea, esto no puede ser. Entonces iba a la versión del Nuevo Mundo y habían cambiado el texto. Con todo el descaro del mundo y con toda la desvergüenza del mundo, ¿no? Y yo seguía leyendo, veía otro texto y digo, esto no puede ser. Iba de nuevo a la versión del Nuevo Mundo y lo habían cambiado porque no encajaba en la teología de los testigos de Jehová. Con lo cual yo no tuve problema de distanciarme de los testigos de Jehová, porque estaba convencido que su cuerpo gobernante era un atajo de sinvergüenzas que no tenían en absoluto el menor reparo moral en falsear la propia palabra de Dios. Y que cuando determinado versículo, determinado pasaje no encajaba con su teología, pues lo habían cambiado y se habían quedado tan frescos a pesar de que aquello era la palabra de Dios. Yo salgo de los testigos de Jehová, además bastante escandalizado por toda esta historia de su Biblia, que es una Biblia absolutamente falseada. La Biblia de los testigos de Jehová pues puede tener del orden de más de 300 pasajes que han falseado. Bueno, si además añades todos los pasajes donde han añadido Jehová y en el texto no está, pues estás hablando ya muy ampliamente de más de 1 millar de pasajes en los que han metido las zarpas dentro de su edición de la Biblia. En alguna edición posterior incluso se dieron cuenta de que se les había escapado algún pasaje y entraron a estropearlo. Por ejemplo, en Hebreos 1.6, la edición que yo utilizaba en aquel entonces, estoy hablando de los años finales de los 70, en Hebreos 1.6 se les había escapado la orden del Padre de que los ángeles adoraran al Hijo. Bueno, esto ya en sucesivas ediciones se dieron cuenta y quitaron el adórenle los ángeles de Dios y lo sustituyeron por ríndanle homenaje los ángeles de Dios. Es decir, en este sentido la falta de dignidad y de decencia es evidente. Pero yo no sabía dónde ir. Y además, dicho sea de paso, salvo el hecho de la deidad de Cristo, tampoco tenía muy claro lo que tenía que creer. Y entonces empieza una época, que fue una época muy concentrada en el tiempo, eso no duró mucho. Fue un periodo de unas semanas, apenas quizá 2, 3 meses, donde yo me dedico a reexaminar todo lo que fueran textos sagrados. Siguiendo, no creo que el consejo, pero
pero sí algo sugerido por mis compañeros de clase. Es la época en que yo leo el Corán, es la época en que yo examino a fondo el judaísmo, es la época en que leo la Bhagavad Gita, es la época en que leo el libro de Mormón, es la época en que releo la Biblia, y en esa época, aparte que no me convence ninguna de las otras alternativas espirituales, yo me convierto leyendo el libro de Romanos. Es decir, a mí Romanos de pronto me parece que tiene una solidez tremenda. En los 3 primeros capítulos Pablo te sienta en el banquillo a todo el mundo, conozca o no conozca la Biblia, sea judío, sea gentil, etcétera, a todo el mundo, con razón. Te muestra que es imposible que tú te puedas salvar por tus propias ceremonias, por tus obras, por tus dogmas, por cualquier tipo de práctica religiosa, y te muestra que además Dios es justo castigándote. Dios sería injusto si te declarara justo siendo tú injusto. Y entonces la manera en la que finalmente Dios consigue salvar el hecho de ser justo y declarar justo al injusto es que efectivamente Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, ha pagado con su sacrificio expiatorio por el pecado, y aquel que a través de la fe recibe el sacrificio de Jesús es limpiado de sus pecados y Dios lo declara justo, no porque sea justo por sus obras, sino porque efectivamente le imputa la justicia de Cristo en la cruz. Y a mí esto me pareció de una claridad aplastante. O sea, esto no me provocó ningún tipo de objeciones, me pareció que era de una lógica tumbativa. Y yo me convierto leyendo Romanos. Y ahora ponte a buscar quien ha visto lo mismo. Y ahí empezó un periodo que no fue muy largo, pero fue muy angustioso en algún momento, donde yo me dedico a hablar con la gente que se suponía que era cristiana y que andaba pululando por este mundo, ¿no? Entonces, por supuesto, la idea de volver a la Iglesia Católica era impensable. Yo tenía muy claro que la Iglesia Católica está rezumante de prácticas y de enseñanzas que son totalmente antibíblicas, y empecé a encontrarme con otras personas, y a medida que me encontraba con gente me crecía el desaliento. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo me topé con los primeros adventistas del séptimo día, que la pregunta que yo le disparo a ese señor, recuerdo que era un señor y una señora mayor, la señora era muy mayor, él tendría unos 30 y algo años, y digo, bueno, pero ¿cómo se obtiene la salvación? Y entonces el hombre me respondió que bueno, los católicos creen que es por obras, los protestantes creen que es por fe, nosotros creemos que es por fe más obras. Y yo pensé, pues no me digas más, porque efectivamente conmigo no tienes nada que hacer. Y además, cuando uno se ha convertido leyendo Romanos, es que es imposible ser adventista. O sea, ¿cómo vas a creer que estás bajo la ley con toda la enseñanza paulina muy desarrollada, sobre todo en Romanos y en Gálatas, de que no estamos bajo la ley, etcétera, etcétera? Recuerdo que vi de los que posiblemente fueron los primeros misioneros mormones que hubo en España. Recuerdo que los tuve un par de veces en casa, y en aquel entonces ellos llevaban un aparato de diapositivas que te proyectaban sobre el televisor. Entonces estaba muy bien concebido el aparato porque te proyectaban la diapositiva y ellos iban pasando la diapositiva y sonaba un cassette. Entonces era casi como un documental, ¿no? En una época en que no existía el vídeo todavía, no digo ya el DVD. Y recuerdo que yo vi 2 de las presentaciones de diapositivas y yo dije, pero ¿quién se puede creer esto? O sea, una era sobre el libro de Mormón, la otra no recuerdo si era, en fin, sobre la supuesta predicación de Cristo en las Américas. Y yo lo iba viendo y yo decía, pero este disparate, ¿quién se lo puede creer? O sea, si esto es más inverosímil, es más increíble que una película de ciencia ficción, o sea, no. Y recuerdo que en la segunda entrevista, lo que yo estaba hablando con los 2 misioneros, que eran 2 norteamericanos, de pronto yo le volví a preguntar por la salvación, y efectivamente creían en una salvación por obras. Y entonces le digo, pero mire, la Biblia es muy clara en el sentido de que la salvación es por gracia, a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Digo, ¿quiere ir usted a Efesios 2, 8, 9? Y en ese momento uno de los misioneros se vuelve al otro y le dice, ¿dónde está Efesios?
Y yo pensé, bueno, ya esto es algo ya verdaderamente espectacular. O sea, si el misionero que se supone que me va a enseñar lo que hay no sabe ni dónde está Efesios, andamos bien, ¿no? Después de un par de meses en esta situación en la que yo no encontraba a nadie, absolutamente a nadie, que enseñara lo que yo había encontrado en la Biblia, se produjo un episodio que algunos dirán que es casual, para mí es obviamente providencial. En aquella época yo escribía muchas cartas, ahora las cartas, salvo el banco o la administración de Hacienda, no las manda nadie, porque todo el mundo ya usa el WhatsApp, el email y todos estos inventos, pero en aquel entonces yo escribía muchas cartas, mucha gente. Y generalmente yo bajaba la calle en la que vivía con mis padres, llegaba a una avenida que cruzaba esa calle y tomaba el camino de la izquierda y llegaba hasta una oficina de correos y ahí echaba las cartas. Era un verano, yo encima mandaba cartas a diario. Pero era vacaciones, era el mes de agosto, es decir, no sé si sería un día como hoy, pero día arriba, día abajo fue en el mes de agosto del 77. Yo llego y al llegar a la esquina digo, a mí me parece que hay un buzón de correos si tiro a mano derecha. Total, estoy de vacaciones, me doy un paseíto que no sea siempre hacia la oficina de correos. Vamos a ver si no me falla la memoria. Había un buzón de correos en la otra acera de la acera en la que yo iba y al levantar la vista después de echar las cartas en el buzón de correos, reparo en que enfrente hay un local que ponía Capilla Evangélica. Y estaba abierto, era un sábado por la mañana, pero estaba abierta la puerta, de modo que digo, bueno, voy a cruzar y me entero de lo que hay. Por hacer el cuento corto, había dos hermanas que estaban limpiando el local, que era un local pequeño de una iglesia evangélica. Yo quedé en volver al día siguiente. Efectivamente, al día siguiente fui al culto. Aquello me despistó totalmente porque era un culto libre de hermanos y entonces, como en el culto libre de pronto se levanta una persona y lee un pasaje, se levanta otra y ora, se levanta otra y pide un himno, yo no conseguía ver el orden por ningún sitio, pero claro, el orden es que es un culto libre, ¿no? Y si no lo sabes, te desconciertas, pero me dijeron que tenían un culto de oración y de estudio bíblico el miércoles y yo quedé en que iba a volver. Tenía interés por ver un poco más de lo que había ahí. Al día siguiente, yo estaba paseando por la calle y me encontré precisamente, de manera casual, entre comillas, con un joven que se me había acercado al acabar el culto y que era el que había charlado conmigo y me había dicho que había una reunión los miércoles, etc. Estaba llevando a un niño de la iglesia a casa de sus padres y me dice, mira, yo tengo tiempo ahora, si tienes tiempo podemos charlar un rato. Yo dije, pues mira, mejor que en el ambiente de la Capilla Evangélica, charlamos. Vivía como a 5 minutos caminando de mi casa y entonces entramos en su habitación, en casa, y empezamos a hablar. Y como yo tenía muy claro que cuando tú te acercas a una secta te dicen a todo que sí, para luego inmediatamente intentar ver cómo te enredan, pero de entrada cualquier cosa que tú digas te van a decir, pues sí, tiene usted razón, etcétera. Una manera de acercamiento psicológico. Yo decidí, yo a este no le voy a decir lo que yo creo. Yo le voy a hacer preguntas y vamos a ver lo que me responde. ¿Cuál no sería mi sorpresa al ver que cada pregunta que yo le hacía, él me respondía lo que yo había encontrado en la Biblia? E incluso hubo un momento que aquello era para mí tan sorprendente. Recuerdo que alguna de las preguntas que yo le hice me dijo, bueno, esto es así, pero ahora mismo no recuerdo algún versículo para podértelo respaldar, y yo le di los versículos. O sea, quiero decir, yo ya estaba tan absolutamente entusiasmado que le di los versículos. Cuando acabó la conversación, estuvimos charlando un par de horas, este hermano se llama Miguel Ángel Fernández, se casó con una hermana que durante mucho tiempo fue de las iglesias Filadelfia, luego cuando se casó fue a la congregación de él, que se llama Mari Carmen, y son una pareja cristiana extraordinaria. Y este hermano a mí me ayudó muchísimo en el primer año después de mi conversión. Yo siempre he dicho que si quisiera una ayuda para gente que acaba de convertirse, sería que tuvieran al lado durante un año un hermano como Miguel Ángel, porque efectivamente a mí me ayudó inmensamente, ¿no? Y además yo era muy jovencito.
Pero él tenía una pequeña biblioteca cristiana en casa. Tenía una serie de estanterías con una serie de versiones de la Biblia, de libros evangélicos, etc. Y entonces yo la vi, le pedí que me prestara algunos libros, incluso una Biblia que era bastante cara. Y entonces se lo pedí que me los prestara y me los prestó todos. De modo que yo salí de aquella casa con media docena de libros debajo del brazo. Tiempo después, yo le pregunté: oye, Miguel Ángel, cuando estuvimos charlando en tu casa, tú ni tenías mi número de teléfono, ni tenías mi dirección, te podías haber quedado sin los libros, realmente los podías haber perdido. ¿Cómo tuviste la irresponsabilidad de dejármelos y arriesgarte a perderlos? Y entonces él me respondió, dice: mira, César, a medida que íbamos hablando y tú me hacías preguntas y yo te iba respondiendo, la cara se te iba iluminando de tal manera que yo pensé, si le presto un libro, con seguridad me lo va a devolver. Y efectivamente era cierto, es decir, yo intentaba poner cara de póker, que no se trascendiera lo que tenía dentro de mi corazón, pero claro, mi corazón ardía porque me encontraba con una persona que había encontrado en la Biblia exactamente lo mismo que yo había encontrado en la Biblia. Y cuando yo ese miércoles, eso era un lunes, 2 días después, el miércoles, fui al culto, me había preparado una reunión con un anciano y recuerdo que en el curso de la reunión con este anciano de la iglesia le dije: ¿cuándo me puedo bautizar? Y el hombre se quedó absolutamente sorprendido, ¿no? Como diciendo, bueno, pues hay que meterse más en harina. Recuerdo que esa fue la expresión que él me dio, pero claro, para mí era muy claro. Y era tan evidente que cómo vas a hacer otra cosa que no sea el hecho de bautizarte para incorporarte a gente que ha descubierto en la Biblia lo que está en la Biblia, como yo lo había descubierto por mi cuenta apenas unos meses antes. Es una respuesta muy larga, pero con la pregunta que me planteaste no me quedaba más remedio que extenderme un poco. Y sin duda, pues Dios tenía un propósito genuino con su persona. Y hay otra parte de su explicación que me ha gustado, y es que hubo una inquietud en su corazón de encontrar la verdad. Porque hay gente que quizá esté en un lugar y no esté del todo convencido del lugar donde está, pero no indaga ni investiga, sino que simplemente se conforma. Y yo creo que es muy bueno el estar totalmente convencido con aquello que se cree. Claro, vamos a ver, para mí hay un pasaje muy querido que yo suelo citar muy a menudo, que es el de Hechos 17 y la predicación de Pablo en Berea, ¿no? Pablo viene de Tesalónica. En Tesalónica no lo matan los judíos verdaderamente de manera providencial, porque era lo que pretendían y a punto estuvieron. Y entonces él llega a Berea, y Lucas cuenta en el libro de los Hechos que los judíos de Berea era gente mucho más noble que los judíos de Tesalónica. Los dos eran judíos, pero mientras que los de Tesalónica a poco matan a Pablo, los de Berea era gente noble. Y entonces, claro, tú dices, bueno, ¿y por qué eran más nobles? Y Lucas lo explica, dice, porque todos los días escudriñaban las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era cierto, y así se convirtieron muchos. Es decir, no eran más nobles porque llegó Pablo y dijo que soy un apóstol, y inmediatamente aceptaron lo que dijo. No eran más nobles porque Pablo predicó y fueron en masa a aceptar el mensaje, no. Lo que les hizo más nobles fue que echaron mano de las Escrituras, escuchaban a Pablo, miraban lo que estaba en las Escrituras, se dieron cuenta de que lo que Pablo estaba predicando era lo que anunciaban las Escrituras, y entonces fue cuando efectivamente creyeron y se convirtieron. Y yo creo que esa es una actitud que tenemos que conservar. La nobleza, la mayor nobleza de los judíos de Berea, no era porque se creían cualquier cosa, no era porque escuchaban a cualquier predicador, etcétera. No, la mayor nobleza es que ellos escuchaban, y además escuchaban con interés, y a diario escudriñaban las Escrituras para ver si era así. Y cuando vieron que era así, en ese momento aceptaron ese mensaje. Qué bien. Estamos totalmente de acuerdo con lo que dice. Nos gustaría hacerle una pregunta. Nosotros sabemos que desde su conversión, pues usted ha tenido la oportunidad de estar con gente conocida de varios ámbitos, gente que es presentadora de televisión, gente de radio, locutores de radio y gente influyente en el mundo de la política y demás. ¿Usted ha tenido la posibilidad de anunciarles el Evangelio
Explíquenos cómo es la reacción de estas personas cuando usted pues le habla de la palabra del Señor. Vamos a ver, ha habido gente que efectivamente sí te escucha. Hay gente que te escucha meramente por educación y por cortesía, no le hace ningún efecto, pero en fin, te escucha. Si le hablaras de Buda te hubieran escuchado exactamente igual, ¿no? Igual, hay gente que a partir de ahí ya la situación varía y hay gente que decide ir a por ti. Entonces, vamos a ver, yo cuando oigo a ciertas personas que tienen mucho interés por llegar a ciertos ámbitos, me suena de no sabéis lo que pedís. O sea, vamos a ver si efectivamente estás dispuesto al mismo tiempo a asumir una serie de riesgos, de peligros, etcétera, es fantástico. Pero si te crees que eso es un sistema para aparecer en fotos con gentes importantes, no sabes de lo que estás hablando. Ahora la pregunta que le voy a hacer va en relación a un libro que usted ha escrito ahora en el 2020 que se titula Un mundo que cambia, y nosotros queremos hacer hincapié sobre una parte que habla en su libro, que es sobre la ideología de género, y nos gustaría que expresara como cristiano y como creyente cómo ha de mantenerse la Iglesia frente a estas políticas que quieren inculcar a nuestros niños en el colegio y que nos las quieren imponer. Explíquenos de qué forma se tiene que mantener la Iglesia frente a esta situación. Bueno, vamos a ver, la situación en España es una situación especialmente mala porque en su momento, por descuido, por comodidad, por lo que fuera, se optó porque la sal no salara. Es decir, la sal, siguiendo ese pasaje de Mateo 5, que dice que los discípulos de Jesús son la sal de la tierra, no en el sentido de que sean el condimento que sala los alimentos, sino en el sentido que tenía la sal en la época de Jesús y que tuvo después muchos siglos, que es que evita que algo se pudra, evita que efectivamente esos alimentos llegaran a corromperse. Cuando en su día, en el año 2005, Rodríguez Zapatero empezó a impulsar las primeras leyes de género, matrimonio homosexual, la educación para la ciudadanía, que vino en el 2006, la adopción de parejas, de niños por parejas homosexuales, etcétera. Bueno, pues la sal de la tierra que había en España, en un porcentaje muy elevado, se cayó. Se cayó e incluso intentó llegar a un acuerdo, y esto hace que a nosotros no nos moleste. Es decir, si dos lesbianas se quieren casar, que se casen, no va con nosotros. Y de hecho la cosa llegó a tal extremo que yo recuerdo que cuando en el Congreso se aprueba oficialmente la ley de matrimonio homosexual, uno de los homosexuales que va a felicitar al gobierno se presenta como evangélico y además tiene el descaro de decir que iba para que quede claro que todos los evangélicos no son como César Vidal, porque yo sí había sido muy duro desde la radio con las primeras leyes de género. Bueno, gracias a Dios los evangélicos en España no son como César Vidal, pero en esa cuestión en concreto yo sí tenía razón y además advertí que iba a suceder lo que está sucediendo y lo que dice el texto bíblico. Cuando la sal no sala, cuando la sal prefiere quedarse dentro del salero, eso no le gana la paz. Eso lo que hace es que al cabo de un tiempo los otros dicen, estos son unos hipócritas, estos son unos cobardes, los tiro al suelo y los pisoteo. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo en España. Es decir, posiblemente esta situación, sin ningún género de duda, no posiblemente, sin ninguna duda, esta situación tenía que haber sido enfrentada en el 2005. Y se optó por llegar a un acuerdo. Incluso hubo episodios muy vergonzosos que protagonizó en su día Cerebe y que, en fin, he narrado en otros momentos y que no voy a narrar ahora, pero que fueron escandalosos, bochornosos. Consecuencia, al cabo de unos años, la sal que no ha salado en su mayoría te la arrojan al suelo. Y entonces empiezan a aparecer leyes mucho más duras. Por ejemplo, aparecen las denominadas leyes de discriminación por razón de género, que ya no te las impulsa solo la izquierda o el Partido Socialista, ya te las impulsa la derecha. La ley por razón de discriminación de género de la Comunidad de Madrid la impulsó el Partido Popular y es una de las leyes más criminales y totalitarias sobre este tema.
una ley que plantea que si tú eres director o docente en una escuela y no te arrodillas ante el adoctrinamiento en ideología de género, te pueden suspender de tu trabajo, te pueden expulsar de tu trabajo, te pueden multar e incluso en algún caso podrían encarcelar. Y si tú, por ejemplo, en un momento determinado eres un psicólogo, eres un psiquiatra y ofreces ayuda a una persona que tiene una conducta homosexual y quiere dejarla, pues no está de acuerdo con esa conducta y quiere dejarla, a ti te castigan también legalmente. Y ha habido un caso el año pasado en Madrid de una psicóloga que parece que se va a salvar porque a fin de cuentas, aunque hacía publicidad en la Comunidad de Madrid, sin embargo vivía en otra comunidad y entonces el colectivo gay o el conjunto de colectivos gays que pedía su cabeza, pues ya no van a poder hacerlo porque no estaba en la propia comunidad. Entonces, yo creo que aquí hay una serie de cuestiones que hay que tenerlas muy claras. La primera cuestión es que los discípulos de Jesús son definidos por el propio Jesús como la sal de la tierra y la luz del mundo. Y si deciden quedarse dentro del salero o deciden ocultar la luz, están traicionando claramente la obediencia a su maestro. Porque hemos sido llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, y tenemos que recuperar lo que somos, porque en muchos casos, lamentablemente, se ha perdido. Segundo, tenemos que ver cómo articulamos resistencias a esta situación. Es decir, lo que no puede ser es que aparezcas a ver a la vicepresidenta Calvo, que es un personaje de lo más perverso en todas sus políticas y por supuesto es una gran abanderada de la ideología de género, tengas una entrevista con ella, como ha sucedido hace unas semanas, y salgas diciendo que ha sido maravilloso y que te comprendo. Bueno, yo me preocuparía. Es decir, yo voy a una entrevista con Hitler y resulta que Hitler me dice que soy un tío estupendo y salgo a la calle y tendría una preocupación tremenda. Yo voy a una entrevista con Carmen Calvo, que la conozco y la vengo siguiendo desde hace años, y Carmen Calvo me dice que lo estoy haciendo muy bien y todo lo demás, y salgo con una inquietud tremenda preguntándome qué estoy haciendo rematadamente mal para que esta mujer, que está totalmente al servicio del mal más absoluto, me lo haga. Yo lo que tengo que ver es cómo puedo proteger a mi gente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Viendo si en un momento determinado van a por un pastor que ha decidido despedir a su secretaria, porque de pronto la secretaria ha llegado y le ha dicho que es lesbiana y a partir de este domingo va con su novia a la iglesia. Y entonces el pastor ha dicho, hombre, estoy contando casos reales, no creas, Sergio, que estoy imaginando, ¿eh? Te estoy hablando de casos reales, pues entonces, ¿qué defensa vamos a tener que sea una defensa real? No la defensa que sale de hablar con Carmen Calvo y salen los dos encantados. Es decir, ¿qué tipo de cobertura legal vamos a tener ante un caso así? ¿Cómo lo vamos a hacer? Implica también ver las alternativas educativas que vamos a tener. Es decir, si en un momento determinado, legalmente, desde los 3 años, a los niños se les somete a la educación de ideología de género y les llega una drag queen a leerles cuentos, y de nuevo estoy citando casos reales, no estoy inventando nada, estoy hablando además de España, no estoy hablando de Nueva York, tenemos que ver cómo educativamente nos enfrentamos a eso. Es decir, ver primero qué batalla damos en los tribunales, y al mismo tiempo tenemos que ver cómo articulamos un sistema educativo propio. A lo mejor tenemos que pensar en crear escuelas. A lo mejor tenemos que ver cómo llegamos con el homeschooling, que se da ya en algunos sitios de España, cómo articulamos el poder educar a esos niños. Es decir, ahí hay una serie de cuestiones con las que hay que enfrentarse. Y por supuesto hay un elemento que a mí me parece clarísimo y que pues vamos a llegar a un punto en el que no vamos a poder absolutamente hacer nada si no reaccionamos ahora. Va a ser mucho más difícil, y es que nosotros tenemos que llamar al arrepentimiento a la sociedad en la que vivimos. Y esto es algo que parece ser que, bueno, con que nos dejen más o menos vivir, reunirnos los domingos, no nos molesten, pues estamos tan contentos, usted haga lo que quiera, yo hago lo que me parezca, pero si es que esa no es la misión del pueblo. La misión del pueblo de Dios es ser testigo de Cristo, como dice Hechos 1:7, primero en Jerusalén, después en Judea, en Samaria, hasta los últimos confines de la tierra.
Y ese es nuestro llamado. Y alguno dirá, bueno, sí, pero la sociedad es distinta, cosas que se veían mal antes ahora se ven bien, no digamos nada. Vamos a ver, vamos a dejarnos de tonterías. Cualquiera que lea el inicio de la carta a los romanos de Pablo sabe que ahí se habla de la homosexualidad, y se habla del lesbianismo, y se habla de la religiosidad idolátrica, y se habla de la idolatría, y se habla de la desobediencia a los padres. Es decir, hay una serie de conductas que el porcentaje sería mayor o menor. Pero en ese mundo en el que se movía Pablo, evidentemente se daban, y Pablo por eso no se callaba para quedar bien con los romanos. Por el contrario, el anuncio claro es que hay un estado universal de perdición y que si la gente no se vuelve a Cristo, está perdida. No, pero es que todos pensamos lo mismo. No, primero, todos no pensamos lo mismo. Segundo, la gente que defiende la ideología de género es absolutamente totalitaria y como te enfrentes con ellos o disientan, van a triturarte. Pero aunque fuera la gente más liberal del mundo y todo lo demás, eso es que no lo son muy totalitarios. Pero aunque lo fueran, el mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo. Y el mensaje del Evangelio es anunciar salvación. Entonces alguno dirá, no nos pongamos duros. Vamos a ver. Vaya usted a Mateo 16, que Jesús dice muy claro cuál debe ser la conducta de un discípulo. La conducta de un discípulo implica, primero, que se niega a sí mismo. Los objetivos en esta vida, las metas en esta vida, las conductas en esta vida, no son las que a él le gustan, le parecen bien o son cómodas. Son aquellas que derivan del Señor. Segundo, ese discípulo toma su cruz diariamente, que no significa que aguanta una suegra muy pesada o una madre pesadísima, no. Implica que diariamente es consciente de que si el Señor le pidiera llegar hasta el último paso que llegó Jesús, él va a obedecer. En la muerte más bochornosa de la historia en aquel entonces. Ahora te pueden matar física o públicamente, pero por supuesto lo intenta. Y tres, que sigue a Jesús. Es decir, que la huella que él ha ido dejando con sus pisadas, tú vas pisando esas mismas pisadas y le vas siguiendo. Y ese es el que quiere ser su discípulo. El que se niega a sí mismo y no sigue su deseo, sino la voluntad del Señor. El que está dispuesto cada día a llegar hasta el final y el que va siguiendo los pasos del Maestro. Y como dice Jesús, con toda seguridad habrá gente que dirá, este está desperdiciando su vida, este está echando su vida por la borda, este está destruyendo su vida, este pierde su vida. Pero como dice Jesús, esos que parece que pierden su vida son los que la ganan. Y desgraciadamente aquellos que buscan el aplauso del mundo, que se suman al mundo, que se someten al mundo, que inclinan la cabeza ante el mundo, no están ganando su vida, la están perdiendo. Y esto me parece algo evidente, es así de claro, y eso lo tenemos que tener claro. Y temo que desgraciadamente hace muchos años que mucha gente ha perdido de vista esa realidad. Nosotros no estamos para complacer a la gente. Como yo digo muchas veces, si lo que yo quisiera es complacer a la gente, me dedicaría a trabajar en el club de la comedia. Es decir, si realmente lo que Dios hubiera querido de mí es que alegrar a la gente, los ponga muy contentos y además se rían y se vean felices a su casa, pues me hubiera dicho que fuera showman. Entonces saldría, estaría 7-8 minutos diciendo pavadas y todo el mundo seguiría tan contento y pensarían qué gracioso y qué simpático este César Vidal, pero a mí el Señor no me ha llamado a eso. Y no creo que haya ningún creyente al que le haya llamado a ser popular y a divertir a los demás. Salvo alguno que a lo mejor tenga una vocación de payaso y visite niños, en fin, pero es muy excepcional. El Señor nos ha llamado a ser discípulos y eso implica un choque. Y esto es tan claro, y con esto concluyo, que en la segunda carta a Timoteo, que es el último escrito que escribió Pablo, no es el último tal y como aparece colocado en la Biblia, porque las cartas de Pablo van de extensión, de la más larga a la más breve, pero sí es el último que escribió Pablo, quizá unos días, incluso unas horas antes de ser ejecutado. En esa segunda carta a Timoteo, Pablo le dice muy claramente en el capítulo 3 que todos los que quieran vivir de acuerdo a la enseñanza de Cristo Jesús, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución.
No le dice, oye, es el 50%, con un poco de suerte, Timoteo, te salvas. O es un 10%, o no a todo el mundo. No, dice todos. A veces esa persecución implica que en la escuela a la que vas, de pronto dicen, hombre, mira, Sergio, que parecía un chico tan listo, se ha hecho cristiano, o sea, es el más tonto del grupo y no nos habíamos dado cuenta. A veces es tu familia, donde de pronto dicen, oye, la prima Carmen, que parecía una chica tan buena, se ha hecho cristiana, es la más tonta de la familia. A veces es el trabajo donde dicen, pero este imbécil de Pedro, ¿qué se cree? Que le decimos que no puede mentir, y o sea, que tiene que mentir y se permite no mentir y obedecer las órdenes del jefe. A veces, desgraciadamente, implica el exilio, a veces implica la cárcel, a veces implica la ejecución. Y hay más de 200 millones de cristianos ahora mismo en el mundo que padecen una persecución que significa literalmente o cárcel o ejecución. Más de 200 millones. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De manera que en vez de intentar quedar bien con la vicepresidenta Calvo, lo que debería realmente cualquier persona que quiera ser discípulo de Jesús es ser muy claro en el sentido de obedecer a Cristo con los costes que tiene. Y eso, por supuesto, incluye problemas como la ideología de género, la educación, el trabajo, etcétera, etcétera. El Señor nos ha llamado a ser sus discípulos, no a ser gente que dobla la rodilla ante el mal, porque como dice Lucas 4, pues ya sabes que el poder y la gloria de los gobiernos los tiene el diablo y por lo tanto al que dobla un poquito la rodilla les puede conceder el poder y la gloria. No es lo que nosotros buscamos. El poder está en Dios Todopoderoso y la gloria la tendremos cuando pasemos a su presencia si hemos sido fieles. Hay veces que se tienen que presentar estas situaciones para realmente ver quién forma parte de los verdaderos y de aquellos que están en la voluntad del Señor. Me acordaba de un pasaje en Babilonia donde Sadrach, Mesach y Abednego fueron los únicos que se mantuvieron en pie delante de aquella estatua mientras el resto de la población se inclinó. Y en estos momentos, en estas situaciones, yo creo que es un momento donde la Iglesia más que nunca se debe de mantener en pie. Y además, fíjate, ese texto que tú has mencionado, que es la historia de los tres jóvenes que están desterrados en Babilonia, es tremenda la respuesta que ellos dan. Cuando Nabucodonosor sigue insistiendo es que os vamos a lanzar al horno, etc., la respuesta de ellos es tremenda. Es decir, nuestro Dios tiene poder suficiente para salvarnos del horno ardiente. Pero si no lo hiciera, porque entre sus propósitos está no hacerlo, que sepas, oh rey, que no vamos a inclinarnos ante tu estatua. Y yo creo que eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Es decir, Dios nos puede librar sin que se nos queme un pelo de la ropa de cualquier tipo de acción maligna contra nosotros. Pero si en su propósito no estuviera eso, de todas formas, nosotros no vamos a capitular y no nos vamos a rendir. Amén. La Iglesia se debe mantener en pie y no doblegarse a las leyes que quieren hacernos pecar y apartarnos de la verdad del Evangelio. Decir que esta entrevista la hemos dividido en dos partes, la emitiremos próximamente. Dios les bendiga. Decirles que finalizamos este programa con estos dos invitados tan especiales. Han sido un derroche de bendición para cada una de nuestras vidas y esperamos que de la misma manera les haya sido de bendición para ustedes. Yo creo que sí. Les recordamos que disponemos de una red social. Como ustedes ya saben, salvaciononline.com, estamos trabajando en este proyecto, que es una red social con contenido exclusivamente cristiano. Entren, regístrense, que va a ser una bendición para sus vidas. Tenemos el contenido completamente filtrado con nuestro equipo. Lo único que queremos es poderle demostrar la limpieza del Evangelio a través de nuestra red social cristiana, salvaciononline.com. Amén. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube, Salvación Online Oficial, y darle a la campanita para poder seguir los vídeos que vamos subiendo semanalmente, como es el vídeo de A la Luz de la Biblia, liderado por el hermano Pichi. Y actualmente estamos emitiendo un programa de Antonio Almoradí en contra del calvinismo, y esta semana emitiremos el segundo capítulo. Dios les bendiga y un abrazo en el amor del Señor. Bendiciones.